Bienvenidos a su canal Pentecostalismo Máximo. Mi nombre es Eliseo y hoy estaremos abriendo una sección, una especie de serie en la cual estaremos hablando sobre ciertas cuestiones, ciertas preguntas que muchas veces quedan ahí en el hilo y que necesitan una respuesta. Esta sección se llamará La Biblia Responde. Y obviamente, como es un canal 100% pentecostal, vamos a estar hablando sobre estas respuestas en base a la creencia y credos y confesiones de fe del pentecostalismo, sea asambleas de Dios como no. Así que empecemos. En este capítulo de hoy trataremos sobre quién se le apareció a Saúl. ¿Fue Samuel? ¿Fue el espíritu de Samuel? ¿O fue un demonio? ¿O en realidad fue una visión de él? ¿Qué es lo que encierra verdaderamente el capítulo 28 de Samuel? Bien, vayamos a eso. Para situarnos un poco en el contexto, debemos entender que este pasaje cuenta lo consiguiente en su narrativa, que los filisteos se estaban reuniendo para atacar a Israel. Estando en aquel tiempo aún Saúl como rey, tenía miedo. Dios no le respondía a causa de que había caído de la gracia. Y lo que hizo fue con una adivina. Esta adivina le hizo el favor de presentarle a Samuel. Pero Samuel ya había muerto. ¿Es acaso que la Biblia quiere decirnos que podemos comunicarnos con fantasmas, con espíritus o hasta con demonios? De manera preliminar debemos entender que el capítulo 28 de Primera de Samuel, los versículos del 7 al 25 están escritos en primera persona, o sea, como un testigo ocular. Esto nos da la posible orientación de que el testigo ocular o quien relata y escribe los hechos fue uno de los sirvientes que acompañó al rey Saúl cuando éste fue a ver a la nigromante o adivina, tal como se relatan en los versículos 7 y 8. Muchas veces estos sirvientes eran extranjeros y por lo tanto muchas veces supersticiosos. Eran personas que creían en muchos horrores. Y posiblemente esta sea la razón por lo cual su estilo es tan convincente. La confusión en cuanto al relato de Saúl se basa aparentemente en que nosotros analizamos y nos fijamos simplemente el punto de vista del siervo de Saúl. En cuanto a las declaraciones de, por ejemplo, la gran mayoría de los pentecostales y las declaraciones de las asambleas de Dios, hablan de que Saúl en realidad no habló con Samuel. Y la Biblia, en cuanto a nuestras confesiones de fe, tiene poderosos argumentos para poder mostrar que estas hipótesis y estas cláusulas parapsicológicas en realidad son falsas. El primer argumento es el argumento gramatical. Y este es, el Señor no le respondió. Y aquí el verbo en el hebreo es muy completo y categórico. Y esto también se demuestra por qué y el por cuál él fue, o sea Saúl, a ver a la nigromante o adivina, porque Dios no le respondía. El segundo argumento es el argumento exegético, que tiene su origen y base en el versículo 6 también, en el versículo 14 y el versículo 18 del capítulo 28 de Primera de Samuel. Dice que Dios no le habló ni por Urim, o sea, por revelación sacerdotal, ni por sueño, que es una revelación más personal, ni por profeta, que es una revelación inspirada por parte de Dios. Ahora, tenemos que entender lo consiguiente. Samuel fue un profeta y por lo tanto debía ser el vehículo transmisor de la revelación y la voz de Dios. Si Samuel era el que hablaba, entonces era Dios mismo también el que hablaba. Samuel no podía hablar si no era por inspiración en este caso. Si Samuel no fue el que habló, entonces Dios tampoco habló. Porque para esto Dios tendría que permitir que el alma o espíritu de Samuel hablara. El tercero es el argumento ontológico, y es que Dios se identifica a sí mismo como un Dios de vivos y no de muertos. Ahora, si en verdad Saúl habló con el profeta Samuel, entonces Samuel estaría pervirtiendo y yendo en contra de la misma doctrina que él enseñó por parte de Dios, ya que en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23, leemos lo consiguiente: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey.
y esto sucede muchísimo antes. Entonces, si en vida el profeta Samuel prohibió la adivinación, si en vida él estuvo en contra de esto, ¿por qué en la muerte él se le aparecería a Saúl? El cuarto es el argumento escatológico. Este va de que el pecado de Samuel sería aún más grave, ya que Samuel, el profeta Samuel, fue un hombre que tuvo revelación y conocimientos de parte de Dios y que tras morir fue al seno de Abraham. Por lo tanto, estaría haciendo algo completamente contradictorio a lo que dice y enseñan las Escrituras. Curiosamente, la Biblia habla de que Samuel era un hombre íntegro, era un hombre que trataba de mantenerse y vivir teológicamente como demanda las Escrituras. El quinto argumento es el argumento doctrinal. El consultar espíritus es condenado por toda la Biblia. Por lo tanto, si uno acepta la revelación o profecía de este pseudo Samuel, uno estaría creando una nueva doctrina que va en contra de todo lo que ha enseñado y enseña la palabra de Dios de principio a fin. Y no solamente eso, sino que también estaríamos dándole autoridad a personas impías para que puedan tener autoridad de parte de Dios para también consultar a personas muertas, personas que han fallecido. Además, las profecías deben ser de profecía absoluta, o sea, una profecía debe cumplirse tal cual, y este no es el caso. El sexto argumento es el argumento profético. En Deuteronomio 18, versículo 22, habla de que la profecía debe cumplirse tal cual se ha dicho. En 1 Corintios 14, versículo 29, que las profecías deben ser juzgadas. Y lamentablemente este pseudo Samuel no resiste el escrutinio. Sus declaraciones son completamente imprecisas, ya que A. Saúl no fue entregado en manos de los filisteos, pero sí se suicidó y llegó en manos de Jabes de Galaad. Aparentemente el pseudo Samuel no pudo prever este detalle. En segundo lugar, no todos los hijos de Saúl murieron, cosa de que el pseudo Samuel decía que esto iba a pasar. Al menos 3 de los hijos de Saúl quedaron con vida. Solamente 3 murieron, como declaran objetivamente las Escrituras. Al mismo tiempo, tampoco Saúl murió al siguiente día, sino que murió 18 días después. Muchos afirman que la palabra hebrea aquí para mañana es indefinida, pero esto sería torcer completamente el hebreo y también su exégesis, porque el hecho de que todos morirán algún día en el futuro no es nada nuevo. Además, Saúl no fue al mismo lugar que Samuel. Otra interpretación también trata de interpretar el conmigo como el más allá, o sea, el Seol. Pero Samuel estaba en el seno de Abraham y Samuel conocía la diferencia entre un salvo y un perdido. Jesús mismo también lo sabía y esta es la razón por la cual le dice al ladrón que estaba colgado junto a él en la cruz: estarás conmigo en el más allá. No, le dice: tú estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, Samuel no le pudo haber dicho a Saúl que estaría con él en el más allá, porque Samuel estaba en el seno de Abraham. Haciendo una sumatoria de las obras y la vida de Saúl, dudo mucho que uno pueda sostener que Saúl en realidad fue también al seno de Abraham. Ahora, analicemos la palabra medium o adivino, que es traducido en otras versiones como espíritu adivino o familiar espiritual. El griego de la Septuaginta es engasimutros, que significa literalmente ventrílocuo. Y un ventrílocuo es una persona que tiene la capacidad de modular su habla, cambiar su tono de voz, cambiar la voz sin siquiera hasta mover los labios. Y recuerden que era Saúl quien escuchaba, pero no veía a Samuel. En cambio, la divina era la única que veía a Samuel. Entonces, concluimos lo consiguiente. No fue Samuel quien se le apareció y se le presentó a Saúl, sino un espíritu demoníaco. Ninguna persona que haya muerto puede volver a hablar con sus seres queridos, parientes, amigos, o porque tiene deudas pendientes con este mundo, etc. Todas las profecías de este pseudo Samuel fueron erradas. Y es una verdadera tontería creer y sostener esto teológicamente hablando, ya que en vida el mismo profeta Samuel declara lo consiguiente: que ninguna de sus palabras cayeron en tierra. 1 Samuel 3:19.
Quien practica estas cosas es engañado sinceramente por Satanás, ya que los muertos no pueden hablarnos. Lo único que puede pasar como experiencia sobrenatural es que sean mismísimos demonios. Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de muertos. Por lo tanto, aquellos que invocan a los muertos van en contra de la ley básica de lo que enseñan las Escrituras. Por lo tanto, no hay fundamentos para supuestos argumentos y, al mismo tiempo, doctrinas heréticas para permear y permitir que podamos hablar con los muertos. Y todos estos argumentos prohíben categóricamente que se pueda hacer esto.